Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. El día de hoy quiero compartir contigo una palabra que el Señor me regaló. Esta se encuentra en Colosenses capítulo 1, versículo 10, la cual dice: Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Qué hermosa palabra es la que encontramos aquí en la palabra del Señor. Pero a mí me impresiona en este versículo que hay tres cosas importantes que debemos de hacer nosotros. Una es agradar a Dios. La segunda es dar fruto. Y la tercera es crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Y vamos a ver la primera, que es agradar a Dios. En este versículo, al principio, nos dice que para agradar a Dios debemos de vivir una vida siempre que honre y agrade al Señor. A mí me impacta esta palabra de siempre, porque de lunes a sábado puede que mucha gente se comporte mal y solamente los domingos. Pero la palabra del Señor es muy específica aquí y nos dice que de lunes a domingo nuestra vida debe de ser perfecta y recta. Y como lo han mencionado muchos pastores, nuestro mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Maestro. Nosotros, si nos metemos en la palabra del Señor, nunca podemos ver en sus 3 años que estuvo aquí en la tierra, no podemos ver que el Señor estuviera un día, que no caminara un día en rectitud. Él siempre caminaba en rectitud, siempre enseñaba y siempre contestaba con la palabra del Señor. Cuando los fariseos le preguntaban o le tentaban para que cayera, él siempre contestaba con la palabra del Señor. Y eso es muy impresionante. Y así debe ser nuestra vida diariamente, de lunes a domingo, siempre con la palabra del Señor en nuestra mente. ¿Por qué? Porque así podremos agradar a nuestro Señor. Y esto nos lleva al segundo punto, que es dar fruto. En este versículo nos dice que nuestras vidas producirán toda clase de buenos frutos. Porque recordemos que hay dos clases de frutos, que en este caso es el bueno y el fruto malo. Y la palabra del Señor nos dice que el fruto malo Dios lo desecha y lo echa al fuego, pero el fruto bueno lo corta y les da el doble de fruto. Y hay muchas parábolas acerca de esto. Entonces, si nosotros queremos llevar más fruto, debemos de dar frutos buenos. ¿Y como cuáles serán estos frutos buenos? Puede ser amor, fe, confianza, esperanza. Sembrar en las personas esperanza. En estos momentos de contingencia, nosotros podemos sembrarle a las personas esa esperanza. A las personas que están enfermas, ya sea de esto, ya sea que no, sembrarles esa confianza en el Señor. Que si es que llegan a morir, que tengan esa firme esperanza de que van a partir con el Señor. Porque nosotros ya lo tenemos. Entonces, si nosotros ya lo tenemos y queremos llevar más fruto, nosotros debemos de ser cortados y sembrarlo eso en otras personas que veamos que lo necesitan. Entonces, el segundo punto es muy claro y nos dice que dar fruto. Entonces llevamos 2 puntos, que es agradar al Señor en nuestra vida diaria y dar fruto. Y la tercera, que es crecer en el conocimiento de Él. Y nos dice: mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Aquí nos dice que mientras nosotros demos fruto y agrademos a Dios en nuestra vida diaria, nosotros vamos a crecer en ese conocimiento. Porque a quién no le gustaría tener todo el conocimiento del mundo. Yo creo que a todos no nos gustaría tener conocimiento.
Entonces, la palabra del Señor aquí nos dice que si nosotros agradamos a Dios en nuestra vida diaria, en todo lo que hagamos, y nosotros damos ese fruto bueno, entonces a medida que vayamos haciendo estas dos cosas, el Señor nos va a ir dando ese conocimiento que nosotros necesitemos. La palabra del Señor nos dice que el que esté falto de sabiduría, pídasela al Señor, el cual la da en abundancia. Entonces, si nosotros queremos tener ese conocimiento, nosotros tenemos que pedírselos al Señor. Y el Señor no creo que nos dé poquito conocimiento. Él siempre nos va a dar abundantemente. Porque ese es el pensamiento de nuestro Dios, abundancia. Lo vemos en todo. Siempre que bendecía a las personas, no solamente las bendecía con poquito, les daba sobreabundancia. Porque nuestro Dios es sobrenatural. Y mucha gente no podrá entender eso. Y hasta nosotros mismos no podremos entenderlo. Porque nuestro Dios es inmenso. Entonces, el día de hoy vengo a traerte esta palabra. Debemos de agradar al Señor. Debemos de dar frutos. Y debemos de crecer en ese conocimiento. Porque, aunque nosotros, es como un ejemplo. Cursamos nuestros estudios kinder, primaria, secundaria, preparatoria y hasta la universidad. Pero, ¿y qué pasa cuando buscas un empleo? Sí te piden tus niveles de estudios, pero por ejemplo, para doctor, si tú quieres un trabajo de doctor, tú debes de estudiar más y más a detalle. No creo que en los libros que los doctores estudiaron en la primaria venga sobre este bicho. Lo del coronavirus de ahorita, no creo que haya venido en esos libros de estudio. Ellos están cada vez más y más y más estudiando, porque a ellos les interesa crecer en ese conocimiento. Y pasa lo mismo en lo espiritual. Nosotros como hijos de Dios no debemos de estancarnos en el conocimiento que tenemos, sino ir más allá, porque no sabemos cuándo lo vamos a necesitar. Y algo muy importante es que yo, cuando era más pequeño en la primaria, algo que yo siempre hacía era pues hablar con Jesús, hablar como si fuera un amigo que tuviera a mi lado, y siempre le preguntaba si estaba bien hacer esto o no, y él siempre me respondía. Entonces, si nosotros queremos vivir esa vida, como lo vimos en el primer paso, queremos vivir esa vida que le agrade y que honra a Dios, pregúntale al Señor Jesús, porque Él fue humano como nosotros. Pregúntaselo al Señor Jesús, Él te aseguro que te va a contestar. Da fruto y crece en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que cuando nosotros estemos listos para partir con el Señor Jesús, o cuando venga la venida de nuestro Señor Jesús, nosotros vamos a tener esa confianza que cuando estemos delante de Él y nos pregunte qué hicimos, le podemos decir que dimos frutos buenos, que crecimos en ese conocimiento y no nos estancamos ahí, y que nunca le fallamos y que siempre anduvimos en rectitud. Y va a haber pruebas. El Señor Jesucristo tuvo esas pruebas. Entonces, mientras nosotros caminemos rectamente en ese camino, como lo decía el apóstol Pablo, porque esto es una carrera y vamos nosotros en camino y en camino. Entonces, nosotros debemos de caminar en esa rectitud, porque no podemos estar así en curvas y en curvas y desviarnos de ese camino, porque habrá un tiempo en que nos vamos a caer y nos vamos a tropezar. Y eso puede pasar en la vida espiritual. Podremos caer y podremos tropezar y caer en pecado. Entonces, tenemos que caminar en esa rectitud firmes y adelante para no caer y tropezar. Entonces, el día de hoy te dejo esta palabra. Espero que como lo veíamos en esta palabra, no te quedes solamente con estas cápsulas de vida que te compartimos. No solamente te quedes con la palabra que escuchas los domingos. No solamente te quedes con esa palabra que te dan, sino que vayas más allá, que busques de la palabra del Señor. Y si algo no lo entiendes, no te preocupes.
está nuestro Señor Jesucristo para ayudarnos. Entonces, ve más allá de lo que tú conozcas o de lo que tú sepas. Siempre ve más allá. Algo que me impacta mucho de mi hermana es que cuando le toca compartir en los devocionales diarios, le toca compartir la palabra, ella siempre ve a mi papá que está buscando en los diccionarios. Entonces siempre que prepara su enseñanza a mi hermana, va y busca los diccionarios. Así que en esta hora, sé como nuestro Señor Jesucristo. Siempre contesta con la palabra del Señor. Y aplica estos 3 puntos en tu vida de hoy en adelante. Hoy que ya lo sabes, aplícala en tu vida. Camina en rectitud, da fruto y crece en conocimiento. Porque si caminamos en rectitud, te aseguro que habrá una buena recompensa. Y no solamente eso, sino que la vida eterna ya estará. Porque cada vez que nosotros pasamos una prueba, el Señor se alegra. Entonces, ¿te imaginas que nosotros caminemos en esa rectitud? ¿Cómo ha de estar el Señor Jesucristo cuando nosotros pasamos una prueba? ¿Y cómo vamos a pasar esas pruebas? Con el tercer punto, creciendo en el conocimiento. Porque podemos ver en la palabra del Señor que casi todo lo que está pasando ahorita mismo se encuentra en la palabra. Entonces tú podrás hallar ahí esa llave para pasar esa prueba que tú probablemente estés pasando hoy. Así que en esta hora vamos a orar que el Señor nos dé esa palabra para poder dar más fruto y que nos ayude a seguir en rectitud y que podamos dar doble y triple fruto, que podamos crecer en el conocimiento de la palabra. Y qué más que pedírselo al Señor, que fue al Espíritu Santo quien inspiró a todas las personas que lo escribieron, que nos dé el Espíritu Santo ese conocimiento. Padre, en esta hora te doy gracias porque nos permite, Señor, poder estar aquí, poder escuchar tu palabra, Señor. Y te pido que así como tú me diste esta palabra, Señor, que tú se las reveles, Señor, a cada uno que esté escuchando esta cápsula, Padre. Te pido, Señor, que nos ayudes a caminar en rectitud, Padre, porque sabemos que no es nada fácil, Señor. Y que tú nos ayudes, Padre Celestial, en cada prueba que nosotros tengamos. Te pedimos, Señor, que si alguna vez dimos frutos malos, Señor, que nos limpies, Señor, que cortes todo lo malo, Señor, y que a partir de hoy podamos dar esos frutos buenos, Señor Jesucristo. Te doy gracias, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, y te pido que con cada uno de los hermanos, Señor, que lean la palabra, Señor, que lean la palabra, que tú les ayudes a comprender, Señor Jesucristo, y que puedan, Señor, entender lo que tú quieres hablar. Porque en cada versículo, Señor, tú hablas algo diferente, Señor. Y puede que sea el mismo versículo y que lo hayan leído muchas veces, pero tú siempre vas a hablar algo diferente, Señor. Te doy gracias, Padre Celestial, por esta palabra que nos diste y que siempre, Señor, caminemos en rectitud para agradarte. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Ya lo sabes, lleva estos 3 puntos a cabo y te aseguro que tu vida será completamente de bendición. Te recordamos que te suscribas, que actives la campanita para que te lleguen todas las cápsulas que subamos, todas las palabras que subamos, los en vivos que hagamos y te lleguen a ti, Padre, y que todo lo que hagamos te llegue. Te recordamos darle like y compartir esta palabra para que le llegue a más y más personas sepan de esto. Y ahora que tú lo sabes, te invito a que tú vayas con una persona y le compartas esta palabra, para que así todos sepamos esto que Dios nos quiere decir y estemos en bendición. Dios te bendiga.